la deformidad que se produce es asimétrica. Posteriormente, cuando ustedes estén en pielonefritis crónica, les dice justamente que esta es una lesión asimétrica, en la cual hay asimetría de los riñones, lo cual contrasta con el aspecto macroscópico de la glomerulonefritis crónica, en la cual la deformidad es simétrica. Entonces interpreten que donde empezó la parte de glomerulonefritis crónica está mal. Ahí no debe decir asimétrico, sino simétrico. ¿De acuerdo? Ese pedacito lo van a encontrar así, que está alterado. Muy bien, entonces pues vamos a ver hoy fundamentalmente poquitas lesiones. No tenemos mucho de patología renal de esta, porque muchas de estas lesiones pues las manejan los clínicos, se les toman biopsitas y no nos llega la pieza macroscópica como tal. Seguramente, ¿cuáles son las que vamos a encontrar? Vamos a encontrar en las cuales pues hay un estadio terminal, un estadio final, que es así, seguramente las vamos a poder ver. ¿Y qué otras patologías macroscópicas renales tenemos? Las de los hallazgos propios de algunas enfermedades en las autopsias, particularmente los hallazgos de diabetes y los hallazgos de hipertensión, pero los consideramos vasculares. Muy bien, entonces partimos de una base grande: simetría, asimetría. Bien, ¿cómo será macroscópicamente la comparación en una glomerulonefritis aguda? ¿Simétrico o asimétrico? Sí. Asimétrico. Simétrico. Aquí dicen simétrico. ¿Por qué asimétrico vos? No, señora. Y de entrada, las que son relacionadas con una infección es una reacción inmunológica justamente a la infección. Entonces, si usted lo que quiere es ver allá pus, seguramente eso es lo que usted quiere, ¿cierto? Estamos en el terreno de otra patología, que es una ¿qué? Pielonefritis aguda. Y ahí sí probablemente le compro que puede haber algo de asimetría, porque seguramente los abscesos que usted vaya a ver no van a ser obviamente simétricos. Muy bien. En una glomerulonefritis crónica seguramente esperamos, como ya les dije y aclaramos, que haya simetría en la disminución del volumen. Bien. Habíamos dicho, Víctor, igualmente, que había 4 compartimentos cuando vamos a estudiar la patología renal. Esos 4 compartimentos renales, recuérdenlos. Como, a ver, hombre, pero ¿por qué de entrada tienen que decir? No, traten de decir alguna cosa. Son 4. Ya. No, señor. Glomérulos. Los glomérulos, 1. Túbulos. Los túbulos, 2. Intersticio. Intersticio, 3. Y el componente vascular, 4. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuáles son las 2 patologías más importantes del componente vascular? A ver, las arteriolosclerosis, que pueden ser de 2 tipos, ¿cierto, Altanas? ¿Que son cuáles? Benignas Y malignas, pero pongámoslos en terreno ya de lo histológico. La benigna es la hialina, la maligna es la hiperplásica. Miren que se saben las cosas, pero de entrada dicen que no. Ya, muy bien. Caterina, ¿qué sabes de la nefroesclerosis benigna? ¿Se da por una hipertensión arterial sostenida en el tiempo? Una, Normalmente dan personas no mayores solamente en hipertensión, y diabetes. no solamente en hipertensión y diabetes. En las personas que ya tienen avanzada edad. ¿De qué, a partir de qué edad uno es de avanzada edad? 60 años. Yo ya casi soy de avanzada edad. Gracias. Muy bien. ¿Qué otra cosa las nefroesclerosis benigna? Producen a la macro, o sea, externamente se ve como si tuviera pequeños punticos, o sea, se ve como granuloso. Granular fino. Muy bien. ¿Le sonaría alguna de estas? Podría ser, pero tendríamos que entrar a considerar diagnósticos diferenciales, ¿cierto? ¿Sí o no, Oscar? Claro, hay reducción del tamaño. Muy bien. Ahora, eso es la nefroesclerosis benigna. Muy bien. Yo sé que usted también se sabe la nefroesclerosis maligna, entonces podemos seguir hablando. La nefroesclerosis maligna se da, digamos, por altas tensiones arteriales mayores de 180, no me acuerdo la diastólica. Está un empedrado más grueso, también da... Primero, el riñón está más disminuido. Ok.
El grano es más grueso. Muy bien. Sufre de moteado de pulga. Hay moteado de pulga, picadura de mosquito. Muy bien. ¿Qué es eso del moteado de pulga? Es pequeñas áreas de necrosis causadas por la hipertensión anterior que ha roto los... Solamente la hipertensión nos dará el moteado de La pulga. verdad, no. Hay otras 4 patologías. Hay otras pero- 3. Bueno, 3, 4 con la nefrosclerosis maligna. Ya, pero o no hiciste la tarea. ¿Cuál? La de Queen tan moteado No de me acuerdo cuál es. peor todavía. Prefiero que digan que no la hizo, a que la hice y se me olvidó. Pero Cuando sí, estén sí. rotando con el doctor Garavito, cirujano de tórax, ni se les ocurra decir lo leí y se me olvidó porque él les clava un cuchillo. Ok. Muy bien. ¿Habrá un moteado de pulga? Yo ya tengo que llamar ahorita, que en cuanto lo vaya, Acá. tengo que llamar a la fiscalía. La siguiente que Pregunto, ya- ¿habrá un moteado de pulga? ¿Cómo que no? Mire, allá lo cogió Daniel. Es que no. Bueno, miren los riñoncitos pequeñitos. ¿Ven el moteadito de pulga? ¿Said lo vio? ¿Qué cree? Ese cosito. Como no han hecho la tarea de quienes dan moteado de pulga, usted está diciendo, "Ay, son ¿Cuál es el motivo de pulga del negrito? Entonces seguramente hay una patología de niño en la que hay moteado de pulga. Observamos el moteado de pulga, por favor. En esos 3 riñoncitos, si lo alcanzan a ver, porque agachan la cabeza y me le hacen sombra a los otros, ¿cierto, Oscar? Usted es más grande que estas pobres niñas, pequeñitas todas ellas. ¿Ya viste? Todas esas negritas. Todos los puntitos. Me faltan los niños de allá. Sí. Señor, yo Moteado de pulga, ustedes fueron los que lo descubrieron. esta ya las tengo conectadas. No, ya ¿Listo? Muy bien. Entonces, sigamos hablando de la nefroesclerosis maligna. Reducción simétrica mucho más acentuada que en la nefroesclerosis benigna. La superficie granular es más gruesa y hay moteado de pulga. O sea que hasta ahora llevamos 2 patologías en las que hay moteado de pulga. La nefroesclerosis maligna y esta. ¿Sí? O sea, ya se nos reducen las posibilidades, ya solamente nos quedan otras 2 para que ustedes me investiguen. Muy bien. ¿Querrías decir algo más de la nefroesclerosis maligna? ¿Cuál es la base histológica? ¿Cómo que no? Sebastián, ¿cuál es la base histológica? ¿Cuál es la base histológica? Tradúzcame eso en un diagnóstico. ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Hipertrofia. Son 2 palabras. Siga. Hombre, muy bien. Les va a tocar que hagan el previo en compañía a todos. Una arterioloesclerosis hiperplásica. Mire, la experiencia que tengo cuando hacen examen oral es esa. Les pregunto cualquier cosa y no sé, o sueltan y empiezan a hablar cosas locas. No, espere. Yo les dije que eran 3. Ah, sí, usted dijo que eran 3. Tal, tal y tal. ¿Por qué no lo dijo de entrada? Ah, no sé. Ok, muy bien. Yo no sé si todavía lo hagan en la Javeriana. La Javeriana hace un examen oral de patología que me encanta para ustedes. Son 8 profesores y usted entra con 5. Usted cada 3 minutos cambia de profesor. Va rotando. Y ese profesor a esos que van rotando les va preguntando exactamente lo mismo, individualmente. O sea, usted tiene el criterio de saber que le está preguntando a todos lo mismo. Y usted pasa con 5 o 6 profesores. Cada profesor apenas le pregunta y el estudiante sale, lo califica y él entrega la hoja sin que vea qué le puso el otro profesor. Entonces estamos en 2 patologías vasculares que nos van a dar lesiones que hay disminución simétrica del volumen, más acentuado en la arterioloesclerosis hiperplásica, menos acentuado en la arterioloesclerosis hialina, traducido como nefroesclerosis benigna o nefroesclerosis maligna. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora vamos a mirar de cuáles hablamos, de glomerulonefritis agudas. Muy bien. ¿Cuál de estas será una glomerulonefritis aguda?
¿Pensarían que este riñón con estas cosas tiene un cuadro agudo? No. ¿Pensarían que este riñón con estas cicatrices toscas, irregulares, asimétricas tiene un cambio agudo? No. ¿Pensarían que estos riñones con una lesión granular en la superficie cortical tienen un cambio agudo? ¿Pensarían que estos riñoncitos con una superficie externa lisa, con un moteado de pulga, tienen un cambio agudo? ¿Cómo que no? Sí. Es el más agudo de los agudos, Luis Carlos. O sea, vamos a trabajar entonces ahora la glomerulonefritis, que seguramente vemos con más frecuencia en los niños. ¿Qué glomerulonefritis será esta? Justamente la de cambios mínimos. Es de cambios tan mínimos que no vamos a ver ningún cambio. El cambio seguramente es microscópico, el cambio seguramente puede ser de ultraestructura. Ok. Vamos a mirar ahora esta glomerulonefritis asociada a estreptococo. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo, Oscar? Dígame eso en curumaní. ¿Cómo así? ¿Postestreptocóxica? Ahora sí. Glomerulonefritis post-estreptocóxica. Muy bien. Glomerulonefritis aguda. La vemos más frecuentemente en niños. ¿En qué edades? Bueno, entre 2 y 14 años. Recordemos que el 10% de los pacientes pueden ser adultos. O sea, esto no es patrimonio exclusivo de la edad pediátrica. Muy bien. ¿Cuál es el antecedente 15 días antes? Pero el estreptococo justamente da en varias partes. Es una infección donde, joven. Ahí sí, pero la laringe, pero se me olvidó decir. En la faringitis. ¿Una qué? Una faringitis. Pero igualmente no se descarta la posibilidad de un foco primario en la ¿qué? ¿Tiene un herpes? Pero eso qué es. ¿Se rasuró más? Ok, lo hago igual. En la piel, Ángel, muy bien, pero ¿por qué lo dice con ese miedo? ¿Cuál que lo estaban diciendo? Yo no estoy sordo. Hernán, ¿dijeron piel allá? Sí, estoy sordo. Cierto. Bueno, muy bien. Entonces, pasémonos ahora a la clínica, joven Oscar. Profe, qué pena, ¿en qué tanto después de la infección? 15 días. Se estima que son hasta 2 semanas, 15 días aproximadamente. Bueno, un poquito hacia allá, un poquito hacia acá. Pero es lo que los libros le mencionan a uno es 2 semanas. Entonces es fácil que usted maneje la historia clínica, porque seguramente Antanas, cuando el chico ya hace la glomerulonefritis, ¿qué va a presentar desde el punto de vista clínico? ¿Qué va a presentar desde el punto de vista clínico, Andrea? ¿Qué va a presentar desde el punto de vista clínico? Señor, ¿qué dijeron? Síndrome nefrítico. Tradúzcame eso, síndrome nefrítico. Bueno, es un niño y con hipertensión y Hipertensión, ¿qué más tendría? ¿Qué más? ¿De hipertensión me gusta después? Lo que dijeron. Hematuria. Hombre, Antanas, ¿fue el que dijo? Pero dicen y se asustan y se callan después. ¿La proteinuria es grave? No. Ya, ¿sabe de cuánto? menos de 3,5. Sí, ok. Mire que sí se saben las cosas. Muy bien. Y entonces, en ese orden de ideas, Catherine, ¿cómo sería la macroscopía de esta lesión? Así de sencillo. Bien, exacto. Entonces, es un riñón con una superficie externa, con una superficie cortical lisa, con evidencia de un moteado de pulga. ¿Listo? La superficie de corte, ¿le ven algo especial, a más de la congestión? ¿Les pareciera que hay fibrosis? ¿Les pareciera que la relación córtico-medular está conservada? ¿Esos son grumos? No se conserva. Pues, No se conserva porque me le hicieron el corte horrible. Desafortunadamente. No, el cortecito no es el mejor. Pero eso no es culpa de ustedes. Muy bien, en ese orden de ideas, ahí,
¿Cuál sería su diagnóstico en este riñón? Glomerulonefritis postestreptocóxica. ¿Le quiere poner una palabra al final de postestreptocóxica? Aguda. Aguda. Muy bien. ¿Se acordarán de esos detallitos que hablamos? Sí. Muy bien. Pero como yo les podría preguntar otra cosa, yo les podría decir, Julián, un corte histológico, ¿qué mostraría? De eso no hemos hablado hasta ahora, pero ustedes juiciosos lo van a leer. Pero usted ya lo estudió, señor. Una cámara enchufada, que tienes esa cámara. Es mía. Por favor, no la dejes. No, Andrea, sí. Mucha gente. No, sí, vaya. Julián, no se me vaya que usted está contestando la pregunta. Mira. No sabía. ¿No sabe? A ver, pero pensemos, ¿qué se verá en una glomerulonefritis aguda postestreptocóxica? ¿Será? Quedamos que es una reacción inmune. Congestión. Dicen congestión. O Hernán. Complejos inmunes en el vaso, ¿no? Macrófago. ¿Cómo? ¿Qué habrá en el glomérulo? Esclerosis en la aguda. Complejos inmunes. Así. Complejos Por allá al inmunes. final llegan 3. Depósito de complejos inmunes. Probablemente si yo hago una inmunofluorescencia voy a mirar, pero estoy en cortes teñidos con hematocilina eosina. Yo que soy pobre, pues eso es lo único que tengo para mirar. Muchas células inflamatorias, ¿no? Muchas células, y vamos tan bien. Inflamatorias, la embarramos tanto. Dime. No alcanza. Esa es otra. Daniel la cogió, ya sabe qué hay. ¿Qué se verá en el glomérulo? Apunten ahí, nos van a preguntar cómo está el glomérulo en la glomerulonefritis postestreptocóxica aguda. Gracias, Caterín, por apuntarles. ¿Estamos? Muy bien, Erika. ¿Con cuál quieres que sigamos? ¿Con cuál seguimos? Con esta es la última. Esta, la penúltima. Entonces, ¿con cuál seguimos? Muy bien, no tenemos problema. Ok, entonces, vamos a mirar pielonefritis crónica. Hay una cosa interesante que a uno siempre le enseñan. Ya el libro de Robbins no lo dice tan claramente, pero lo deja entrever. Yo siempre a ustedes les insisto. Nosotros, para hacer un diagnóstico, tenemos una historia clínica, examinamos la macro, tomamos los cortes, miramos la micro y emitimos un diagnóstico. Tal vez solo hay una patología en la cual lo fundamental para hacer el diagnóstico es el cambio macroscópico. Y esa es la pielonefritis crónica. Entonces, prácticamente esta es una patología en la cual el diagnóstico yo lo hago macro. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a empezar. Les tengo en distintos estadios. Estadios de proceso, quiere decir, me van a aceptar que no les traigo pareados los riñones, pero de entrada son asimétricos. Y ese es el primer punto que es fundamental en la pielonefritis crónica, asimetría renal. Muy bien, entonces vamos a mirar este riñón. Para gusto de ustedes, ¿está más grande o está más pequeño? Más grande. Vamos a mirar este otro medio riñón. Para gusto de ustedes, ¿está más grande o más pequeño? Más pequeño. Vamos a mirar este otro riñón. ¿Más grande o más pequeño? Más grande. Aquí dicen que está bien. ¿Cuánto es que pesa el riñón? 150. Muy bien. ¿Más grande o más pequeño? Pequeño. Más pequeño. La primera conclusión. ¿Cómo es el tamaño en la pielonefritis crónica? Es más, aquí nos dejaron que igual, aumentado, disminuido. Importante que haya asimetría. Muy bien. El dato más característico, si yo miro la superficie externa, es justamente la presencia de ¿qué? Cicatrices. De cicatrices. ¿La presencia de qué? Cicatrices. Muy bien. ¿Qué quiere decir, Pierce? No le oigo. Contracturas, pero pues cicatrices.
cicatrices. ¿Cómo son esas cicatrices característicamente? Miren ahí. ¿Cómo? Dígalo. Irregulares. ¿Estamos? Si ustedes miran las descripciones, les dicen, son cicatrices toscas, irregulares. ¿De acuerdo? Que deforman de una manera asimétrica los riñones. ¿De acuerdo? Muy bien. Para que algo se llame pielonefritis, debe haber compromiso en dos áreas. El compromiso nefritis, ¿dónde estará? Médula. ¿En dónde? Médula del riñón. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, yo les dije que había 4 elementos. Había glomérulo, había túbulo, había intersticio y había vasos. Ese componente nefritis seguramente ¿dónde está? El túbulo renal. ¿En dónde? Glomérulo y túbulos. Túbulos renales. Túbulos. Son 2. Túbulos renales y médula. Son 2 en esencia y 2 menos. ¿Cuáles son los 2 más importantes, Angie? En pielonefritis crónica. Túbulos renales. Túbulos y médula. intersticio. Muy bien. Y en menor proporción, glomérulos y vasos sanguíneos. Pero en esencia, prácticamente casi todos están comprometidos. Pero cuando repasemos ahora los elementos histológicos característicos, vamos a ver que seguramente los vamos a centrar en túbulos y en intersticio. Muy bien. Vamos a mirar ahora cómo es el componente para que algo se llame pielonefritis. Pues seguramente yo voy a necesitar que el sistema pielocalicial esté alterado. Muy bien. Silvia, ¿quiere señalarme ahí una pirámide? ¿Mostró la que era? Una pirámide, Andrea. ¿Sí está mostrando la que es? Yo no los veo allá, allá están. Julián, una pirámide. Ahí se ve la forma de la Sí, ahí se ve la formita. Bueno, una columna de Bertán. Una papila. ¿Mostró la que era? Una papila. Y la menor la transferencia. Una papila. ¿Mostró la que era? Una papila. Con mucha fe, una papila. Ok. Entonces, Said, descríbame ese sistema pielocalicial. El sistema pielocalicial tiene destrucción del tejido, ausencia de la médula. Describa lo que ve ahí. Así de sencillo. El sistema pielocalicial, en una palabra, está dilatado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Ven que las cicatrices bajan o no? ¿Cómo sí que va? O sea, quiero decir que esa cicatriz tosca, ustedes ven que baja como cuando hago el corte hacia el sistema pielocalicial o no. Porque el libro les muestra una foto lindísima de un esquema en la que la cicatriz baja bastante. ¿Ustedes lo están viendo ahí o no? O sea, a más que estamos diciendo que hay un sistema pielocalicial que está pues totalmente dilatado, probablemente ustedes van a ver cómo el sistema de cálices menores prácticamente, yo casi que lo veo ahí perdido, como ustedes pueden ver. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la recomendación suya en el diagnóstico acá, Sebastián? Para ver si quieren decir. Hay que decir el diagnóstico. ¿Cuál es su diagnóstico? Pielonefritis crónica, pero ¿por qué le da susto? Pielonefritis crónica, así de sencillo. Muy bien, Antanas. En la fisiopatología de la pielonefritis crónica hay 2 eventos, que son ¿cuáles? 2 eventos que son fundamentales. 2 eventos fundamentales. 2 eventos fundamentales, Hernán. 2 eventos fundamentales para que se produzca pielonefritis crónica. Que haya un qué o una qué. Una obstrucción al flujo. Ese es el segundo. ¿Cuál es el primero? Que haya un qué. Que haya un qué. Voy a traer el cuchillo. Que haya qué. ¿Un qué? Empieza por R.
¿Quién dijo? ¿Qué dijiste? No, ¿alguien dijo la palabra? Reflujo, dijeron. Un reflujo, Caterina. ¿Un reflujo de qué tipo? Uterosita. Uretero. Ya, ¿y por qué se produce? Funciona a nivel de la vejiga, entonces el componente, digamos, de la orina se comienza a almacenar ahí y comienza a subir por los cerebros. Ya. ¿Termina habiendo un reflujo intrarrenal? Necesariamente sí. Muy bien. Pielonefritis crónica. Hallazgos histológicos, Oscar. Yo les dije que no eran tan importantes. Que aquí el protagonista es el hallazgo macro. Pero ¿cuáles serán? Pues fibrosis sería una de las. Fibrosis del intersticio, mire, uno con sentido común y lógica pues tiene que darle. Y de la mano de pielonefritis crónica, además de la fibrosis que debe haber en el intersticio. Fibrosis macrófago. No solo macrófagos, ¿qué tipo de infiltrado? ¿Cómo que neutrófilos? Ahí. Caterina no me está poniendo cuidado, ya vi. Andrea, perdón. Sí, como aquí. ¿Tú eres Andrea qué? Carolina. Andrea Carolina, es que son Andrea con todas las combinaciones. Ok, muy bien. Fibrosis del intersticio, infiltrado mononuclear. Pero esos son los intersticiales. Y al principio dijimos, y usted mismo lo dijo, que los componentes... Separación de los túbulos. Muy bien, ¿qué más tienen los túbulos? Están comprimidos. ¿Qué más tienen los túbulos? No. ¿Qué más tienen los túbulos? ¿Qué más tienen los túbulos? Eso fue extraño. ¿Una qué? Primero, tienen atrofia, pero hay algunos que están dilatados. Y los que están dilatados están llenos de un material, no han leído nada de eso, porque eso no se les olvidaría. Y el riñón se parece a otro órgano. Muy bien, piensen, cojan un túbulo, dilátenlo, llénenlo de algo. ¿A qué se termina pareciendo el riñón? Al tiroides. Entonces, si han leído, ¿por qué no contestan? Atrofia tubular con tiroidización, fibrosis del intersticio, infiltrado mononuclear, y les queda perfecta una pielonefritis crónica. Externamente, cicatrices toscas irregulares que deforman asimétricamente los riñones. Si yo veo la superficie de corte, veo que esas cicatrices bajan. Aquí no lo vimos tan bonito y vemos una tendencia franca a la dilatación del sistema pielocalicial. Eso sí lo vieron muy evidentemente. Pielonefritis crónica. Muy bien. Los procesos obstructivos. Pensemos en procesos obstructivos desde la pelvis renal, el uréter, la vejiga, la uretra. Los procesos obstructivos son muchos. Me gustaría, Sebastián, ayúdeme. Procesos obstructivos. Piense todo lo que le puede obstruir la vía desde la pelvis renal. Empiece desde la pelvis. Sí. Una compresión externa ¿Por qué no empieza por las internas primero? para activar su punto. A ver, una litiasis. ¿Qué más? Lo vimos en clase ayer. ¿Un qué? ¿Un qué? Un tumor. Muy bien. Ya había dicho, ahora dice que ya había dicho tumor y que yo no le oí. Muy bien. En el uréter, ¿qué puede obstruir? Y en la vejiga, un cálculo. De la próstata, pero eso es de la próstata. Pero también son vasos que pueden comprimir el ureter. Ya, usted quiere que sea un vaso aberrante. Una arteria polar renal. Pues me la compra. Sí. Luego también de testicular o podría comprimir. Muy bien. Y ahora sí vendrían muchas lesiones extrínsecas. Hay una lesión particularmente importante extrínseca en el uréter. Es la primera vez que se lo voy a mencionar y se lo voy a repetir varias veces. Cuando desafortunadamente las señoras con cáncer de cuello uterino avanza el tumor, llegan en estadios tardíos y ya no se les puede brindar nada. ¿Por qué se mueren esas pacientes? Esas pacientes se mueren porque extrínsecamente se les comprime el uréter y ellas terminan haciendo insuficiencias renales crónicas. Y en esos cuadros obstructivos, ¿qué le pasa al riñón allí? En esos cuadros obstructivos, ¿cuál es el estadio final?
¿Cuál es el estadio final? Sí, ellos tienen uremia, tienen insuficiencia renal crónica, pero si tú examinas el riñón, ¿cómo lo vas a ver? Cavitado. Dilatado. ¿Cómo es? Dilatado. ¿Tiene su nombre? Entonces vamos a ver justamente ese estadio terminal en estas piezas macroscópicas. Parecen puras cavernas. Ahora que llaman No parece riñón. Muy bien. Degeneración. ¿Ya lo vieron? No, señor. Pero parece. No es degeneración quística, y les quería mostrar hoy un riñón poliquístico para que viéramos la diferencia. Finalmente no. Muy bien. Para que algo en patología se llame quiste, ¿qué debe tener histológicamente? Debe estar revestido por un epitelio internamente, lo cual no vamos a ver acá. Acá vamos a ver justamente lo que está separando esos lóculos, esas cavitaciones. ¿Qué tejido será, Hernán? ¿Pero qué tejido será? tejido fibroso. Tejido fibroso. Entonces, justamente, nosotros vamos a encontrar un estadio final en el cual prácticamente el riñón se convierte en un saco con multiloculaciones que recuerdan quistes. Muy bien. En este momento